Para entender la Última Cena, ese evento que cambió el curso de la historia, primero tenemos que viajar en el tiempo. Nos situamos en Judea, en el siglo I, un lugar y una época de una complejidad asombrosa. Imaginen un territorio pequeño, pero con una importancia religiosa inmensa, bajo el yugo del poderoso Imperio Romano. No era una ocupación sencilla, los romanos estaban por todas partes, con sus legiones, sus impuestos, y su cultura que chocaba de frente con las tradiciones judías. En este escenario, Judea no era un bloque monolítico. Había una diversidad tremenda de grupos religiosos y facciones dentro del judaísmo. Estaban los saduceos, más aristocráticos y cercanos al poder romano, controlando el templo. Por otro lado, los fariseos, con su estricta observancia de la ley, tenían una gran influencia entre la gente común. También estaban los esenios, que buscaban la pureza en comunidades apartadas, y los celotes, fervientes nacionalistas que anhelaban la liberación a través de la resistencia armada. Cada grupo tenía su propia visión de cómo debía ser el futuro de Israel y qué significaba ser el pueblo elegido de Dios. Esta opresión romana generaba un anhelo profundo y generalizado de liberación. No era solo político, era una esperanza mesiánica. La gente esperaba la llegada de un Mesías, un ungido de Dios que restauraría la gloria de Israel, expulsaría a los invasores y establecería un reino de justicia. Las profecías antiguas alimentaban esta expectativa, y cualquier figura carismática que apareciera era observada con una mezcla de esperanza y escepticismo. En medio de todo esto, emerge la figura de Jesús de Nazaret. Sus primeros años son un misterio, pero su ministerio público, que duró unos 3 años, fue un torbellino de actividad. Recorrió Galilea predicando en sinagogas, en las orillas de lagos, en montañas. Sus enseñanzas eran revolucionarias, directas, a menudo desafiantes. Hablaba del amor a los enemigos, de la importancia de los humildes y los marginados, del reino de Dios que ya estaba presente, pero aún no plenamente manifestado. Realizaba milagros, curaba enfermos, devolvía la vista a los ciegos, incluso resucitaba muertos, o al menos eso contaban las historias que corrían de boca en boca. Su creciente popularidad era innegable. Multitudes lo seguían atraídas por sus palabras y sus actos. Pero esta misma popularidad y el contenido de sus enseñanzas provocaban reacciones muy diversas. Para muchos era un profeta, quizás el Mesías. Para otros era un agitador, un blasfemo, alguien que subvertía el orden establecido. Y aquí es donde empieza a sembrarse la semilla del conflicto. Las tensiones con el Sanedrín, el Consejo Supremo Judío, y con otros líderes religiosos, se hicieron cada vez más evidentes. Jesús a menudo desafiaba sus interpretaciones de la ley, sus rituales y su autoridad. Las parábolas que contaba, aunque sencillas, a menudo contenían críticas veladas a los poderosos. Sus acciones, como la purificación del templo, eran vistas como una afrenta directa. Las interpretaciones sobre su identidad eran diversas y contradictorias. ¿Era un maestro? ¿Un profeta? ¿El Hijo de Dios? ¿Un rey? Cada respuesta conllevaba implicaciones que podían ser explosivas en ese contexto político y religioso. El camino hacia Jerusalén se convirtió en un viaje hacia la confrontación. Con cada paso, la hostilidad hacia él crecía, especialmente por parte de aquellos que veían en él una amenaza a su poder y a la estabilidad precaria que mantenían con Roma. Finalmente, llegamos a la preparación para la Pascua. Esta festividad judía era la más importante del calendario, conmemorando la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto. Jerusalén se llenaba de peregrinos de todas partes, y el ambiente era de fervor religioso, y a menudo de un nacionalismo latente. En este contexto cargado, Jesús tomó una decisión trascendental: celebrar una cena especial con sus discípulos. No sería una cena pascual cualquiera, sería la última cena. La elección del lugar para esta cena, que hoy conocemos como la Última Cena, ha sido siempre un punto de misterio y especulación. Los evangelios nos dan pistas, pero no una dirección exacta. Se habla de un aposento alto, un lugar ya preparado, lo que sugiere que no fue una decisión de último minuto. Este cenáculo,
como se le conoce tradicionalmente, se ha convertido en un sitio de peregrinación y estudio, aunque su ubicación precisa sigue siendo objeto de debate. Algunas teorías apuntan a una sala en el monte Sión, cerca de lo que hoy es la tumba de David, un lugar que ya para entonces tenía cierta relevancia. La importancia simbólica de la elección del lugar no puede subestimarse. No fue en un templo ni en una sinagoga, sino en un espacio más íntimo, quizás un hogar particular, un lugar que permitía una reunión más personal y profunda. Esto ya marcaba una diferencia con las celebraciones públicas tradicionales. Era un espacio para la comunidad más cercana, para los que habían seguido a Jesús durante años. Y esa comunidad estaba formada por los 12 discípulos, cada uno con su historia, sus expectativas, sus lealtades y sus dudas. Estaban Pedro, el impulsivo; Juan, el joven y amado; Santiago, el hermano de Juan; Felipe, Andrés, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el menor, Simón el celote y Judas Tadeo. Y por supuesto Judas Iscariote. Cada uno de ellos había dejado atrás su vida anterior para seguir a Jesús, atraídos por su carisma, sus milagros y la promesa de un nuevo reino. Sus expectativas eran variadas. Algunos soñaban con un reino terrenal, con posiciones de poder junto al Mesías; otros con una transformación espiritual. La presencia de Judas Iscariote en esta cena es fundamental y ambigua. Él era uno de los 12, había compartido las mismas experiencias, escuchado las mismas enseñanzas. Sin embargo, su papel en la historia se desvía drásticamente. ¿Era un traidor desde el principio? ¿Sus motivos eran meramente económicos? ¿O había una desilusión más profunda con el camino que Jesús estaba tomando? Las Escrituras lo presentan como el que entregaría a Jesús, y su presencia en la mesa añade una capa de tensión innegable a la narrativa. Antes de la comida principal, se llevaron a cabo una serie de rituales preliminares que prepararon el ambiente. La mesa, probablemente baja, al estilo de la época, estaba dispuesta con los alimentos tradicionales de la Pascua judía: pan sin levadura, hierbas amargas y el vino. Pero hubo un acto que rompió con las convenciones y que dejó perplejos a los discípulos. Jesús se levantó, tomó una toalla y una palangana con agua, y comenzó a lavar los pies de sus apóstoles. Este gesto era algo que solo los sirvientes, los esclavos, realizaban. Un maestro, un rabino, nunca haría tal cosa. Era un acto de humildad que desafiaba por completo las jerarquías sociales y religiosas de su tiempo. Pedro inicialmente se resistió, incapaz de entender la profundidad de lo que Jesús estaba haciendo. Pero Jesús explicó que, al hacerlo, les estaba dando un ejemplo de servicio, de cómo debían tratarse unos a otros. Era una lección visual poderosa, un mensaje de amor y servicio que trascendía cualquier rango o título. A pesar de estos gestos de unidad y humildad, la tensión en el ambiente era palpable. Jesús, con una conciencia clara de su destino inminente, sabía lo que se avecinaba. Sus palabras y su actitud reflejaban una profunda tristeza y una determinación silenciosa. Los discípulos, por su parte, estaban confusos. Sentían que algo grande e irreversible estaba a punto de ocurrir, pero no lograban comprender la magnitud. Se hacían preguntas en voz baja, se miraban unos a otros con inquietud. Fue en este clima cargado donde Jesús pronunció las palabras que presagiaban la traición y la negación. Habló de que uno de ellos, que estaba compartiendo la mesa, lo entregaría, y también de que Pedro, el más vehemente en su lealtad, lo negaría 3 veces antes de que cantara el gallo. Estos presagios no solo sembraron el desconcierto, sino que también añadieron un elemento de drama y fatalidad a la cena, transformándola de una simple comida pascual en un evento de proporciones históricas y espirituales inmensas. La mesa estaba puesta, los corazones agitados, y el destino de la humanidad, en cierto modo, estaba a punto de ser redefinido. Fue en medio de esa atmósfera cargada de presagios y con la lección de humildad del lavado de pies aún resonando, cuando Jesús hizo la declaración que lo cambiaría todo. Miró a sus discípulos, sus amigos más cercanos,
aquellos con quienes había compartido su vida y sus enseñanzas, y con una voz que, aunque serena, llevaba el peso de una profunda tristeza, dijo que uno de ellos lo traicionaría. Esta afirmación cayó como un rayo en la pequeña habitación, rompiendo el silencio tenso que se había instalado. La reacción fue inmediata y abrumadora. Los discípulos, cada uno de ellos, se sintieron golpeados por la incredulidad y un dolor punzante. ¿Cómo era posible? ¿Quién entre ellos, después de todo lo que habían vivido juntos, podría siquiera concebir tal acto? Sus rostros reflejaban una mezcla de asombro y angustia. Empezaron a mirarse unos a otros, buscando alguna señal, alguna pista, pero solo encontraban confusión y miedo en los ojos de sus compañeros. La pregunta colectiva, casi un murmullo de desesperación, comenzó a circular. «¿Soy yo, Señor?» Pedro, siempre impulsivo, hizo una señal a Juan, que estaba recostado junto a Jesús, para que le preguntara quién era el traidor. Cada uno, en su interior, se cuestionaba su propia lealtad, su propia fuerza, su propia capacidad de fallar. Entonces Jesús, con una mirada que abarcaba a todos pero se posaba un instante más en un punto específico de la mesa, dio una señal que identificaría al traidor. Dijo que sería aquel a quien le diera un bocado de pan mojado, y así lo hizo. Mojó un trozo de pan y se lo entregó a Judas Iscariote. En ese momento, la verdad se reveló de una manera sutil pero inconfundible para los que estaban atentos, o al menos para Juan, que había preguntado directamente. El significado simbólico de este gesto es profundo. Compartir el pan era un signo de hermandad y confianza, y al ofrecerlo Jesús no solo identificaba a Judas, sino que también le ofrecía una última oportunidad, un último acto de amor, antes de que el plan se consumara. Tras recibir el bocado, Judas se levantó. Las Escrituras dicen que al salir era noche. Esta simple frase encapsula no solo la hora del día, sino también la oscuridad moral y espiritual que envolvía su partida. ¿Cuáles fueron los motivos de Judas? Es una de las preguntas más debatidas de la historia. Algunos sugieren que fue la codicia, las 30 piezas de plata. Otros piensan que estaba desilusionado con Jesús, esperando un Mesías político que liberaría a Israel del yugo romano, no uno que hablaba de sacrificio y un reino espiritual. Y una tercera interpretación, aún más compleja, sugiere que Judas pudo haber creído que estaba forzando la mano de Jesús, empujándolo a revelar su poder divino y a establecer su reino. Sea cual fuere su motivación, su salida marcó un punto de no retorno. La reacción del resto de los discípulos fue de miedo y desconcierto. La profecía de la traición se había cumplido ante sus ojos. El ambiente se volvió aún más pesado. La confusión se mezclaba con el temor a lo desconocido. La desconfianza mutua comenzó a surgir sutilmente. Si uno de ellos era capaz de tal traición, ¿quién más podría fallar? La vulnerabilidad del grupo ante la adversidad se hizo evidente. Eran solo hombres, con sus miedos y debilidades, enfrentándose a una situación que los superaba. En medio de todo esto, el impacto emocional en Jesús era inmenso. Él conocía el futuro, sabía lo que le esperaba en las próximas horas y días. Su rostro, aunque determinado, reflejaba una profunda tristeza. No había ira, solo una aceptación melancólica de su destino. Era un momento de profunda soledad espiritual, un hombre cargando el peso de la humanidad, preparándose para el sacrificio final, mientras a su alrededor sus amigos más cercanos luchaban por comprender, presas del miedo y la incertidumbre. La cena, que había comenzado con gestos de amor y humildad, se transformaba en el preludio de un drama cósmico, con cada uno de los presentes, a su manera, desempeñando un papel crucial. Con la salida de Judas, un silencio denso cayó sobre la habitación, cargado de una expectativa casi palpable. Fue en este momento de quietud y solemnidad que Jesús tomó el pan. Lo elevó, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: «Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Haced esto en memoria de mí». Sus palabras resonaron con una autoridad y una ternura que trascendían el simple acto de compartir una comida. No era solo pan,
era una promesa, un símbolo de su entrega total. Este gesto rompió con las tradiciones pascuales de una manera profunda. Mientras la Pascua judía conmemoraba la liberación de la esclavitud en Egipto, Jesús estaba instituyendo un nuevo rito que simbolizaría una liberación de otro tipo, una que afectaría el alma misma de la humanidad. Luego, de la misma manera, tomó la copa después de haber cenado, la bendijo y la pasó a sus discípulos diciendo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí». El vino, un elemento común en las celebraciones, se transformó en la sangre de un nuevo pacto. Un pacto no escrito en piedra, sino sellado con el sacrificio personal. Esta no era una simple metáfora. Para los que estaban allí y para millones a lo largo de los siglos, fue la declaración de una nueva alianza entre Dios y la humanidad. Este nuevo pacto ofrecía redención de los pecados, una oportunidad para la reconciliación y la promesa de vida eterna para todos los que creyeran. El mandato fue claro y directo: «Haced esto en memoria de mí». Con estas pocas palabras, Jesús estableció el rito que se convertiría en el corazón de la fe cristiana, la Eucaristía o comunión. No era un simple ritual a repetir de forma mecánica, sino un acto de recuerdo vivo, una forma de mantener su presencia y su sacrificio en el centro de la comunidad de creyentes. Desde ese día, a través de los siglos, la Eucaristía ha sido el pilar de la adoración cristiana, un momento en que los fieles se conectan con ese evento fundacional, recordando el amor supremo de su fundador y renovando su compromiso con sus enseñanzas. Es un acto que trasciende el tiempo y el espacio, uniendo a creyentes de todas las épocas en una experiencia compartida. Las implicaciones teológicas de este momento son inmensas. La institución de la Eucaristía transformó radicalmente el concepto de sacrificio. En lugar de los sacrificios de animales, que eran comunes en las tradiciones antiguas, Jesús se presentó a sí mismo como el sacrificio definitivo, el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Esto significaba que la presencia de lo divino ya no estaba limitada a un templo o a ritos externos, sino que podía experimentarse de una manera íntima y personal a través de los elementos del pan y el vino. Era la presencia de lo divino en lo terrenal, una manifestación tangible de la gracia de Dios. Este evento no solo marcó el inicio de una nueva forma de adoración, sino que también sentó las bases para un legado que trascendería culturas, idiomas y siglos. La última cena no fue solo una comida de despedida. Fue el momento en que se forjó la identidad de un movimiento que cambiaría el curso de la historia. Cada vez que se celebra la Eucaristía, se recuerda ese acto de amor, ese sacrificio y la promesa de un nuevo pacto. Es un recordatorio constante de que, incluso en los momentos más oscuros, hay esperanza, redención y la posibilidad de una conexión profunda con lo sagrado. Este legado espiritual, nacido en una pequeña habitación en Jerusalén, continúa influyendo en la vida de miles de millones de personas en todo el mundo. Con la institución de la Eucaristía, Jesús había sembrado una semilla de profunda transformación. Ahora se dirigía a sus discípulos con las últimas enseñanzas, palabras que resonarían a través de los siglos y definirían la esencia de su movimiento. Fue en este mismo contexto de despedida inminente que Jesús pronunció lo que se conocería como el mandamiento del amor. «Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros». Esta no era una sugerencia o una norma más. Era la piedra angular de toda la ética cristiana, un principio que desafiaba directamente las normas sociales y las expectativas de la época. En un mundo donde la ley del ojo por ojo prevalecía y donde el amor a menudo se limitaba a la propia tribu o familia, Jesús expandió el concepto de amor a un nivel universal, incondicional y sacrificial. Amar como Él había amado significaba un amor que no esperaba nada a cambio, un amor que servía, que perdonaba y que, en última instancia, estaba dispuesto a dar la vida por el otro. Este mandamiento no solo era un ideal elevado,
Era la marca distintiva que identificaría a sus seguidores. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. El amor mutuo, más que cualquier ritual o doctrina, sería el testimonio más poderoso de su fe. Era una revolución silenciosa, una fuerza transformadora que prometía construir una comunidad basada en la empatía, la compasión y el servicio. Consciente de la confusión y el miedo que sus discípulos sentirían tras su partida, Jesús les ofreció un consuelo vital, la promesa del Espíritu Santo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Esta promesa era crucial. Sabía que sus seguidores enfrentarían persecución y que la tarea de difundir su mensaje sería inmensa. El Espíritu Santo o Paráclito no sería un sustituto de su presencia física, sino una guía interna, un apoyo constante que les recordaría sus enseñanzas, les daría fuerza y les revelaría verdades más profundas. Sería la continuidad de su presencia, no de forma corpórea sino espiritual, habitando en el corazón de cada creyente. Esta promesa aseguró a los discípulos que no estarían solos en su misión, sino que contarían con una ayuda divina inquebrantable. En medio de estas enseñanzas, Jesús elevó una oración profunda, conocida como la oración sacerdotal, que se encuentra en el Evangelio de Juan. En esta oración no solo intercedió por sus discípulos presentes, sino también por todos los futuros creyentes. Pidió por su unidad, para que fueran uno como Él y el Padre eran uno, un llamado a la cohesión espiritual. Rogó por su protección del mal, reconociendo los peligros que enfrentarían en el mundo. Y finalmente, oró por su santificación, para que fueran apartados para un propósito sagrado, purificados y dedicados a la voluntad divina. Esta oración revela la profunda preocupación de Jesús por el futuro de su movimiento, su deseo de que sus seguidores permanecieran fieles y unidos, y su visión de una comunidad que reflejara la gloria de Dios en la tierra. Era un testamento de su amor y su compromiso con aquellos que llevarían su mensaje. Finalmente, antes de partir hacia el huerto, Jesús les dio advertencias claras sobre las dificultades que enfrentarían. No les ocultó la realidad de la persecución. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Les dijo que serían odiados, perseguidos, y que incluso serían expulsados de las sinagogas. Estas palabras, lejos de desanimarlos, eran una preparación para los desafíos venideros. Les exhortó a mantener la fe y a perseverar, recordándoles que no estaban por encima de su Maestro. La vida de un seguidor de Jesús no sería fácil, pero la recompensa espiritual superaría cualquier sufrimiento terrenal. Con estas palabras de despedida, Jesús no solo les dio instrucciones, sino que también les infundió la esperanza y la determinación necesarias para enfrentar un futuro incierto, pero lleno de propósito. La cena había terminado, pero el verdadero viaje apenas comenzaba. Con el peso de estas palabras aún resonando en sus mentes y corazones, Jesús y sus discípulos abandonaron el cenáculo. La noche había caído por completo sobre Jerusalén, y la luna creciente apenas iluminaba el camino. Mientras descendían por las estrechas calles, el aire fresco de la noche contrastaba con la intensidad emocional de la cena. El silencio era ocasionalmente interrumpido por el murmullo de sus conversaciones y quizás por los cánticos de los salmos que tradicionalmente se entonaban después de la comida pascual. Jesús conocía cada paso de ese trayecto, cada sombra, cada recodo del camino que los llevaría al Monte de los Olivos, un lugar familiar para él, un refugio donde solía retirarse a orar. El destino era Getsemaní, un huerto de olivos en la ladera del monte. Al llegar, Jesús se apartó de la mayoría de sus discípulos, pidiéndoles que se sentaran en un lugar mientras él iba un poco más lejos a orar. Consigo llevó solo a Pedro, Jacobo y Juan, sus compañeros más cercanos, aquellos que habían presenciado algunos de sus momentos más íntimos y trascendentales. Les pidió que velaran con él, que oraran, pues su alma estaba muy triste hasta la muerte. La profundidad de su angustia era palpable, una carga que ni siquiera él podía llevar solo.
Mientras los 3 discípulos luchaban por mantenerse despiertos, Jesús se alejó de ellos como un tiro de piedra, se postró en tierra y comenzó a orar con una intensidad desgarradora. Su oración no era una simple petición, sino un diálogo íntimo y agónico con su Padre. «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Estas palabras revelan la humanidad de Jesús, su miedo natural al sufrimiento inminente, la agonía que ya sentía en su espíritu ante lo que sabía que vendría. La copa era una metáfora del sufrimiento y la muerte que lo esperaban, un destino que, en su esencia humana, deseaba evitar. Sin embargo, su compromiso con la voluntad divina era inquebrantable. A pesar de su dolor, su fe y obediencia prevalecieron. La lucha espiritual de Jesús en Getsemaní fue un momento de profunda soledad y una prueba extrema de su misión. Sabía el precio de la redención, el dolor físico y espiritual que implicaría. No era una decisión tomada a la ligera, sino una aceptación consciente y dolorosa de su destino. La imagen de un ángel fortaleciéndolo, como algunos textos sugieren, subraya la magnitud de su tormento y la necesidad de ayuda celestial para soportar lo insoportable. Su sudor se convirtió en grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, una descripción que ilustra la intensidad de su agonía física y emocional, un fenómeno médico conocido como hematidrosis, provocado por un estrés extremo. Mientras Jesús se debatía en esta lucha trascendental, sus discípulos no pudieron cumplir su simple petición. Una y otra vez, Jesús regresaba a ellos encontrándolos dormidos. «Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora?» Su voz no era de reproche furioso, sino de una tristeza profunda, una mezcla de decepción y comprensión de la debilidad humana. Les advirtió sobre la tentación, recordándoles que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esta incapacidad de los discípulos para permanecer despiertos, para compartir ni siquiera un poco de su carga, resalta el contraste entre la fortaleza espiritual de Jesús y la fragilidad humana de sus seguidores. Ellos, agotados por los eventos del día, por la tensión emocional y la hora tardía, sucumbieron al cansancio, ajenos a la importancia cósmica de lo que estaba sucediendo a pocos metros de ellos. La escena en Getsemaní es un recordatorio poderoso de la soledad que a menudo acompaña a los momentos más críticos de la vida, incluso para aquellos con una misión divina. Jesús no solo cargaba con el peso de su propio destino, sino también con la incomprensión y la debilidad de aquellos a quienes había elegido. Sin embargo, a través de esta agonía, emergió con una resolución inquebrantable, listo para enfrentar lo que venía. Su oración había sido respondida no con la eliminación de la copa, sino con la fuerza para beberla. El momento de la decisión final había pasado. Ahora solo quedaba la acción. La agonía de Jesús en Getsemaní llegó a su fin. Su oración, su lucha interna, había terminado en una aceptación serena de la voluntad divina. Se levantó, su rostro marcado por el sufrimiento, pero ahora con una calma decidida, y se acercó a sus discípulos. «Basta ya», les dijo. «Ha llegado la hora. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega». Apenas había terminado de hablar cuando el silencio de la noche se rompió con el sonido de antorchas y el murmullo de una multitud que se acercaba. A la cabeza de esta multitud venía Judas Iscariote, no solo, sino acompañado por una cohorte de soldados romanos y guardias del templo, enviados por los sumos sacerdotes y los ancianos. La escena era surrealista. Un grupo armado para arrestar a un hombre desarmado, rodeado de algunos pescadores dormidos. Judas se había comprometido a identificar a Jesús con una señal inequívoca, un gesto que en otras circunstancias habría sido de afecto. Se acercó a Jesús, lo saludó con un «Salve, maestro», y le dio un beso. Este beso, un acto de intimidad y respeto, se convirtió en el símbolo eterno de la traición, una puñalada por la espalda que sellaba el destino de Jesús. La frialdad del acto de Judas contrastaba brutalmente con la serenidad de Jesús,
quien respondió con una pregunta que resonaría a través de los siglos. Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. No había en su voz ira, sino una profunda tristeza y una constatación de la verdad. Al ver la inminente captura de su maestro, los discípulos, que apenas comenzaban a despertar del estupor del sueño y la confusión, reaccionaron con una mezcla de miedo e impulsividad. Simón Pedro, siempre impetuoso, no dudó. Sacó una espada que llevaban consigo para defensa en los caminos, y en un arrebato de lealtad malentendida, atacó a Malco, uno de los siervos del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Fue un acto desesperado, un intento fútil de evitar lo inevitable. Pero Jesús, en un gesto de calma y autoridad incluso en medio de su propio arresto, reprendió a Pedro. «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán», le dijo. Y luego, con un toque milagroso, curó la oreja de Malco, demostrando su poder y su mensaje de no violencia, incluso en el momento de su mayor vulnerabilidad. Esta reprimenda y la curación no solo detuvieron la violencia, sino que también revelaron la profunda diferencia entre la misión de Jesús y las expectativas de sus seguidores. Ellos aún pensaban en términos de reinos terrenales y luchas armadas, mientras que Jesús operaba en un plano espiritual. Además, Jesús les recordó que si hubiera querido, podría haber invocado legiones de ángeles para su defensa, pero eso habría frustrado el cumplimiento de las Escrituras. El arresto de Jesús no era un acto de impotencia, sino de aceptación consciente de su destino. Con la curación de Malco y la advertencia a Pedro, la resistencia de los discípulos se desvaneció. Al ver a su líder sometido y sin oponer resistencia, el miedo se apoderó de ellos. Las profecías de Jesús sobre su dispersión comenzaron a cumplirse. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. La lealtad que habían prometido en el cenáculo, la valentía que creían poseer, se desmoronó ante el peligro real. Cada uno buscó su propia seguridad, dejando a Jesús solo, desamparado en manos de sus captores. El arresto de Jesús fue un momento de profunda soledad. Los que habían sido sus compañeros más cercanos, los que habían prometido seguirlo hasta la muerte, lo abandonaron. Su figura, antes rodeada de multitudes y la devoción de sus discípulos, ahora estaba atada, custodiada por soldados y llevada en la oscuridad de la noche hacia un juicio injusto. La soledad de Getsemaní se extendía y profundizaba. El fracaso de la lealtad de sus discípulos, aunque humano y comprensible en su miedo, dejó a Jesús completamente aislado. Pedro, aunque no huyó tan lejos como los demás, lo seguiría a distancia, solo para negar conocerlo 3 veces antes del canto del gallo, tal como Jesús había predicho. Este momento marcó el inicio de una serie de eventos que culminarían en la crucifixión, pero también puso de manifiesto la fragilidad de la fe humana frente a la adversidad extrema y la inquebrantable determinación de Jesús de cumplir su misión. La crucifixión no fue el final, sino el inicio de un impacto que resonaría por milenios. 3 días después de su muerte, los relatos de la resurrección de Jesús de Nazaret comenzaron a circular, transformando el luto de sus seguidores en una fervorosa convicción. Este evento, central para la fe cristiana, catalizó la formación de una pequeña comunidad de creyentes que se atrevió a desafiar el orden establecido. La iglesia primitiva, nacida de la fe en un Cristo resucitado, se convirtió en un movimiento imparable. Los discípulos, antes dispersos y temerosos, se empoderaron con un nuevo propósito, difundiendo el mensaje de Jesús desde Jerusalén a los confines del Imperio Romano. Pedro, el mismo que lo había negado, se convertiría en una de las columnas de esta nueva comunidad, predicando con valentía hasta su propio martirio. La última cena, con su promesa de un nuevo pacto y la institución de la Eucaristía, se convirtió en el acto fundacional de esta fe, un ritual que uniría a los creyentes a través de geografías y generaciones. A lo largo de los siglos, la última cena trascendió su origen histórico para convertirse en un ícono cultural y espiritual de alcance global. Innumerables artistas,
desde Leonardo da Vinci hasta Salvador Dalí, han intentado capturar su esencia en lienzos, esculturas y frescos, cada uno aportando su propia interpretación y simbolismo. En la literatura, desde los evangelios apócrifos hasta las novelas contemporáneas, el evento ha sido explorado como un momento de revelación, traición y sacrificio. La música, desde los cantos gregorianos hasta oratorios modernos, ha buscado expresar la solemnidad y el dramatismo de aquella noche. Las interpretaciones teológicas y filosóficas han proliferado, analizando cada palabra, cada gesto, buscando desentrañar la profundidad de su significado. Para millones, la Eucaristía, inspirada en aquella cena, es el centro de su vida espiritual, un recordatorio constante de la presencia divina en lo cotidiano. En diferentes culturas, el simbolismo de compartir una comida final, de un pacto sellado con pan y vino, ha resonado con temas universales de comunión, sacrificio y redención. Sin embargo, el paso del tiempo también ha traído consigo nuevas formas de entender este evento fundamental. Las investigaciones arqueológicas modernas, aunque no han localizado el cenáculo exacto, han arrojado luz sobre las costumbres judías del siglo I, permitiendo una reconstrucción más precisa del contexto de la cena. El análisis textual de manuscritos antiguos y el estudio comparativo de las tradiciones judías y romanas han ofrecido perspectivas históricas y antropológicas que desafían algunas narrativas tradicionales, enriqueciendo nuestra comprensión sin necesariamente socavar la fe. Por ejemplo, la idea de que la última cena fue una cena de Pascua ha sido debatida, con algunos estudiosos sugiriendo que pudo haber sido una comida de amistad o un kiddush judío previo a la Pascua, lo que cambia ligeramente la cronología, pero no la esencia de la institución eucarística. Estas nuevas perspectivas no buscan devaluar el evento, sino ofrecer una visión más matizada y profunda, anclada tanto en la historia como en la teología. La última cena, con su mezcla de traición y amor, de despedida y promesa, sigue siendo un evento transformador que resuena profundamente en el corazón de la humanidad. Es un testimonio de la fragilidad humana y la fortaleza divina, de la capacidad para la traición y la redención. Su relevancia continúa en el mundo moderno, no solo como el pilar de una de las religiones más grandes del planeta, sino como un símbolo universal de sacrificio, comunión y esperanza. Nos invita a reflexionar sobre la lealtad, el perdón, el significado de la amistad y la importancia de la memoria. Las preguntas abiertas sobre los detalles exactos, los motivos de los personajes o las palabras precisas solo añaden a su misterio y a su poder duradero. Más allá de las creencias individuales, la última cena permanece como un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la capacidad del espíritu humano para encontrar significado y trascendencia puede cambiar el curso de la historia. Es una historia que se sigue contando, un banquete al que se sigue invitando, una memoria que desafía al olvido.